Muy buenas tardes, hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes. Nos acercamos a un hermoso fin de semana, con los cultos, con la fiesta del Día del Amigo, así que vamos a prepararnos de todas las maneras posibles para lo que va a ser un fin de semana glorioso, si Dios quiere. Bueno, vamos a terminar con los profetas menores pequeños, ¿sí? Ha sido una semana intensa porque no es muy fácil, como hemos insistido estos días, ¿no? De poder encontrarle realmente a cada uno el encuadre histórico, de manera de poder entender en qué época se estaba, para que especialmente los que creemos en la Biblia y los que queremos entender la Biblia y conocerla a fondo, es un problema el que pensemos que se parecen los profetas menores, ¿no? Especialmente en los profetas, en general los profetas. Sobre todo en cuanto a la palabra del Señor, tan fuerte, con anticipo, no es que dice hoy empieza, sino siempre anticipo, como alerta, pero de castigo y de cuestionamiento muy serio de toda la vida, y como vimos de las personas, y también vimos en estos 5 profetas de los gobernantes, ¿sí? Sofonías, me acordaba, yo siempre vuelvo sobre el anterior porque me queda rondando en la cabeza. Sofonías era un hombre de palacio, ¿sí? Era bisnieto de rey, hijo de rey, tenía toda su dinastía detrás, y él estaba en el palacio y por eso recibió profecía muy fuerte, ¿sí? De las autoridades, de los gobernadores, de los sacerdotes, o sea, había algo para cada uno, para todos, que el Señor le había dado, porque era el ámbito en donde él se había movido, y entonces su palabra iba a llegar a todos ellos. Por eso es muy importante poder comprender, buscar en las Biblias de estudio, lo que tengamos en la cantidad de sitios que hay en Internet, ¿sí? Ustedes ponen el nombre del profeta y pueden encontrar un montón de sitios donde poder entender todas las circunstancias. Pero además, todos los días me estoy olvidando de ofrecer la herramienta que tiene nuestra iglesia, misión-net.org, por internet, y entonces poder abrirse a la cantidad de materiales que hay, especialmente, bueno, desde este espacio hablamos de los materiales bíblicos, ¿no? Y hay un curso sobre los profetas menores y otro curso sobre las profetas mayores, con una cantidad de material para poder realmente entenderlos, y para entenderlos a partir de la ubicación, del tiempo. Por eso todos los días de alguna manera mencionamos un poco los años en los que estaban ubicados, en los que profetizaron estos extraordinarios hombres de Dios, y también, en lo posible, con qué reyes, en qué situación estaban. Hemos hecho un buen recorrido, ¿sí? Pero los invito a que entren a misionnet.org para ver todo lo que hay. Y después hacer el recorrido que dice ahí donde dice registrarse. Después de registrarse, al mail hay que poner el mail. Por el mail llega la invitación a comenzar a hacer los cursos que se eligen. Bueno, Ageo cambiamos de siglo, porque vamos acercándonos ya al tiempo en que no hubo palabra del Señor, y ya Ageo, después vienen 2 profetas y ya se termina el Antiguo Testamento, ¿sí? Así que empezamos desde el tiempo de la profecía contra Edom, que era por allá el segundo rey después de Salomón, y hemos llegado acá a Ageo, y nos va a aparecer otro rey, ¿eh? Nos desaparecieron ya los asirios y desaparecieron los babilonios. De manera que
vamos a estar en otro tiempo aparentemente de esperanza, de logros, después de haber vuelto del exilio. Con Ageo hemos vuelto del exilio, ¿sí? Ageo y Zacarías estuvieron más o menos en los mismos años, y después nos queda Malaquías, el último, que todavía más cerca de Jesús, creo que era 400, en el 400 y pico se cree que profetizó Malaquías. Y acá estamos en lo tengo anotado por ahí, 520, más o menos en el 520. Bueno, ¿es el más cortito? No, es el segundo. Abdías es el más corto y después viene Ageo, muy cortito. Pero después de, no me voy a hacer la experta en profetas menores ahora, pero después de haber estado leyendo y tratando de hacer bosquejo y ubicar, el de Ageo, quizás por ser tan cortito, están como medio mezclados no digo los temas, pero la aparición del Señor, porque este no es si tienen la Biblia abierta, no está escrito en poesía más que alguna expresión de Dios nada más, porque tiene de histórico. Acá estamos en el regreso del exilio, en ese momento tan importante en que era volver a una ciudad destruida, a un templo destruido, a reconstruir, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar en el capítulo 1.1, donde están las presentaciones. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, acá tenemos Darío, acá están los medos y persas ya. Yo fui anotando, creyendo que con eso llegaba la verdad, pero bueno, dice el primero del mes sexto. Para ubicarme puse el 1 de junio, ¿sí? Del segundo año del rey Darío, eso sí, fecha histórica. Resulta que el primer año del mes sexto es el 29 de agosto. Así que, bueno, luna nueva, ¿sí? Parece que ese día era luna nueva, como muy oportuno para no sé, que el Señor dé en ese momento especial una profecía, porque enseguida presenta a los personajes Ageo. Dice, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Se presenta a él, no dice nada más de él. ¿A quiénes vino la palabra? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Así que acá estamos, ya en la tierra prometida, y conocemos al gobernador de Judá. Y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. A ellos dos especialmente, las dos autoridades más importantes, y por medio del profeta, que era el que estaba allí en ese momento. Así dice el Señor Todopoderoso, palabra muy repetida, lo del Señor Todopoderoso, cuando comparamos en estos días con la traducción Reina Valera, me quedó que sobre todo en este tiempo, con estas profecías, cada vez que dice el Señor en una traducción más moderna, la idea es Jehová de los ejércitos, el Señor de señores. Por eso está acá lo de el Señor Todopoderoso. Y entonces el Señor dice esto: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿No les suena reclamo? Es un reclamo. El Señor dice, este pueblo todavía no tiene interés de reconstruir la casa del Señor. ¿Se acuerdan cuando Dios hablaba con David? David quería construirle una casa y Dios no quiso saber nada, porque le dijo, vos estás para las guerras, estás para luchar contra los enemigos, después con tu hijo vendrá. Entonces, pero el pueblo que había vuelto, el Señor hace ese reclamo. Y viene después otro, no sé por qué, no lo pone en el mismo pasaje, dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo.
me hace pensar ese tema que hemos visto un poquito de la compaginación de las, no sé si llamarle páginas, pero lo que iban escribiendo los profetas que después se unían como para tener el libro de tal profeta, pero acaba de poner una palabra y dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa, el templo destruido, está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Fui a mirar la Reina Valera y dice meditad. A mí me gusta la Biblia escrita en español de la Argentina y no de España, simplemente para que sea más fácil su lectura, ¿no? Pero la idea de meditar, pero esta idea de reflexionar me encanta. 4 veces conté que está en este pequeño libro la palabra reflexionen. Y Dios dice entonces, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no llegan a abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. O sea que estaban en una situación económica pésima. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. O sea que esta palabra empezó con reflexionen sobre su proceder y termina diciendo, piensen, piensen en la manera en lo que ustedes están haciendo. Pero a la vez, lo que estaba diciendo, les está yendo mal. No están siendo, no dice no están siendo bendecidos, pero les está diciendo todas las cosas en las cuales no funciona, la cosecha no alcanza, ni la bebida que toman, y el salario se va como por saco roto. Muy bien. Y ahora viene el 8, es una de las cosas que me sorprendió, y acá está el encargo de Dios, después de este reclamo, ¿sí? Y en el 9, no, en el 8 está el reclamo de Dios. Vayan, el reclamo ya con lo que Dios quiere, nada más de hablarle, sino, quiero esto, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Precioso esto, porque bueno, si solamente los retara, ¿no? Pero no, lo que Dios quería, vayan a buscar madera y empiecen a reconstruir. Pero después, en el 9 encontramos otra vez. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. Yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Así que acá apareció el Señor enojado, ¿sí? Muy enojado. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Así que acá claramente el Señor pone la culpa de su enojo, de su malestar y de lo que él estaba esperando. Versículo 12, entonces, viene la obediencia. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo. Fíjense qué escritura así puntillosa. ¿Sí? Vuelve a poner el nombre de cada uno, de su ascendencia, del profeta, a quien el Señor, su Dios, había enviado. Acá está Ageo validándose, ¿sí? Está diciendo lo que él era para el Señor, su mensajero. Yo estoy con ustedes,
Dice, Ageo comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Otro mensaje, yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron a empezar a trabajar en la casa de Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. O sea que en el segundo año, en ese mismo año, se movilizaron. Ahora, tengo acá, para mí, uno de los versículos más importantes, para mí, de la relación con Dios. Cuando dice que el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel. Y quizás después de muchas lecturas de la Biblia, de los profetas menores, esa palabra inquietó me dio la pauta de una de las formas en las que el Espíritu Santo nos habla. Cuando sentimos inquietud por hacer algo, por hablarle a una persona, por ocuparse algo, una de las formas en las cuales tenemos que despertar nuestra sensibilidad espiritual para darnos cuenta que eso que se me pasó por la cabeza es una inquietud que el Señor me está poniendo. Lo tengo subrayado, marcado. Bien, el Señor habló y con todas esas palabras los inquietó y empezaron a trabajar. Bueno, y entonces vamos ahora al capítulo 2, vamos a ver del 1 al 8. El día 21 del mes séptimo, a ver, yo creo que lo busqué, el 21 del mes séptimo. No dice qué otro día cualquiera, de otro mes cualquiera, de acuerdo al calendario de aquel tiempo. Bien, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Yo me quedé sorprendidísima con eso. Pero acá hay que ir a Esdras, ¿se acuerdan? Que así como esto están los profetas, muchísimo más atrás está Esdras, que es el primero que vino a ocuparse de la reconstrucción. Y entonces ahí está el pasaje extras, en Esdras 3:11, todos daban gracias al Señor y a una le cantaban esta alabanza. Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo. Así que en Esdras 3 tenemos este mismo momento que nos está contando Ageo. Y dice, muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. De manera que en una de esas, Ageo también había estado ahí. Puede ser que Ageo hubiera estado entre aquellos que vieron el templo antiguo, el glorioso templo de Salomón. Bueno, entonces acá Dios dice, pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor, ánimo Josué, tú eres el sumo sacerdote, ánimo pueblo de esta tierra, afirma el Señor, manos a la obra que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Creo que tengo no sé si tenía algún versículo que hacía recordar esto de cuando decía que el Espíritu, acá en Isaías 63, por ejemplo, dice, el Espíritu del Señor les dio descanso como ganado que pasta en la llanura, fue así como guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso, y las muchísimas veces en las que se habla de que el Espíritu del Señor ahí estuvo en medio de ellos. Y sigue el Señor en el más, no es el más positivo de los mensajes, también el último, pero en este momento, después del reto que les había dado,
Dice, no teman, porque así dice el Señor Todopoderoso. Y acá viene lo que se le llama como un mensaje mesiánico. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar, concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Vieron la de veces, lo del Señor Todopoderoso, mensaje que está en la base de toda esta predicación de estos profetas, que habiendo visto tantas cosas que habían pasado, caído el reino del norte, caído Judá, yendo 70 años, habiendo vuelto, la presencia de Dios y el reconocimiento de que era un Dios todopoderoso era lo único que los podía sostener. Así que ahora yo me acuerdo haber leído y no haber entendido mía es la plata, mío es el oro, porque Dios está diciendo van a tener todo lo que quieran para hacer que este templo sea más maravilloso que el anterior. Bueno, y después viene, en esta Biblia está separado como en oráculos, ¿no? En mensajes proféticos. Acá está el tercero, versículo 2:10. Medio extraño, pero vamos a ver. El día 24 del mes noveno, el 24 del mes noveno era el 18 de diciembre, así que nada que ver. Segundo año de Darío, o sea, en el mismo año, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor Todopoderoso. Consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Dos cosas que tenían que ver con las leyes. Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? Era un examen para los sacerdotes. Pareciera que, a ver si se acordaban bien de la ley, de las leyes. No contestaron los sacerdotes. Les pone otra pregunta el Señor. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Ahí, canchera, yo dije, claro, esto estaba en números, ¿se acuerdan? Que se rociaban cuando estaban impuros por haber tocado un cadáver o algo así, se rociaban con un agua bendita ahí. Bien. Y entonces Ageo respondió, y eso me sorprendió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra en sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. No hay ninguna explicación más en cuanto a que el Señor no había quedado contento con estas respuestas, ¿no? Pero lo que me sorprende es que es así, el dicho, así es este pueblo, así es esta nación. ¿Cuántas veces el Señor hablaba de mi pueblo, ¿sí? Acá había de nuevo enojo. Es posible que esto no fuera todo lo que escribió Ageo y nos hayan quedado algunas partes, ¿sí? De todas maneras, todo lo que el Señor dice, todo lo que el Señor dejó es para prestarle mucha atención, ¿no? Porque estas cosas eran ceremoniales y creo que ya Dios había hablado muchas veces acerca de que no le importaba tanto lo ceremonial. Sí, Él lo había dado para guiarles las prácticas naturales para que realmente ellos le dieran al Señor el primer lugar del reconocimiento, la gratitud, el llevarle las ofrendas. Todo eso los educó en eso. Pero cuando ellos hicieron el centro de su vida religiosa, nada más de poner ofrendas, sacrificios y todo eso, entonces Dios tenía que de nuevo
de nuevo ponerlos en camino y decir, hay mucha cosa inmunda, como es la palabra que acá usa. El 15, ya estamos en el 2 capítulos nada más, el versículo 15, me encanta la frase porque después la va a repetir. Ahora bien, desde ahora en adelante, reflexionen. Tercer, reflexionen. Ahora bien, desde ahora en adelante, reflexiones. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, 50 medidas de la arteza del mosto, esto tiene que ver con vino, solo sacaba 20. Y acá Dios otra vez voy a estar duro, Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. De manera que Dios les estaba explicando lo que había pasado, Venían de escasez, venían de necesidad y venían de catástrofes naturales. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen, cuarta vez, desde hoy en adelante, había empezado todo este oráculo, diciendo, ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen, y ahora vuelve a decir, reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Así que comenzamos con el pedido de Dios de que se comience la construcción. Y acá tenemos hasta la fecha exacta, en aquel calendario, de que tenían que reflexionar para que en ese tiempo que fueran a dedicarse a construir, estaban primero pensando en que lo hacían para el Señor, pero segundo, sabiendo que el Señor ya había marcado toda la deficiencia de ellos en su responder, en su adoración, en su entrega. Y acá vienen otras reflexiones más impresionante, porque cuando Dios aprieta, después suelta y enseña. Dice, reflexionen, versículo 18. No, 18 no, 19. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero de todo eso que se había perdido? ¿Sí? ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Habían entrado en el camino de la obediencia. Creemos que habían reconocido, sí, cuando se dispusieron a construir, es que habían entrado en el camino de la obediencia, ¿sí? Y entonces Dios, esto es como una enseñanza muy primaria, ¿no? Les fue mostrando todo lo que les fue mal, todo lo que no habían podido lograr, toda la escasez que tenían. Y decía que, entonces el Señor dice, todavía queda algo, queda un poquitito, todavía no empiezan a producir, a florecer, a tener los frutos, pero a partir de ahora que entran en la obediencia, yo los bendeciré. Final, cuarto oráculo, promesa Zorobabel. Dice que se amplía el horizonte de Israel, ¿no? Es como una cosmovisión en los últimos versículos. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Por segunda vez, ya había visto un montón de palabras, pero esta es la más fuerte. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores, caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso,
te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Anillo de garantía, ¿sí? Bien, acá hay que leer Zacarías, ¿eh? No, creo que no lo vamos a hacer porque es un libro más largo, por lo menos no en esta serie, pero hay que ver con Zacarías a ver qué pasa. Pero Zorobabel, el gobernador, tenía un papel muy importante porque se habían dispuesto a obedecer al Señor y en ese camino de la obediencia la promesa era, desde ahora yo los bendeciré. Muy bien, precioso, me encantaron estos 5 profetas menores de libros cortos y seguimos leyendo la Biblia, ¿sí? Que Dios los bendiga, buen fin de semana, que tengamos un fin de semana extraordinario y el lunes nos volvemos a encontrar, a contar y agradecer las cosas maravillosas que el Señor haya hecho. Nos vemos.